habíamos acordado. Eh, ¿Alguien me puede ayudar a grabar la clase y a compartirla en el grupo para los que no estén presentes? ¿Ya? ¿Alguien me puede confirmar que va a poder grabar? ¿Aló, aló? ¿Alguien? ¿Una confirmadita de que puede estar grabando, de que puede grabar? Ya. Rodrigo, gracias, te agradezco. Bueno, bueno, no debería ser una clase muy larga, porque en realidad es como un refuerzo, ¿no es cierto? De lo que se había visto anteriormente con Daniel, ¿no es cierto? Entonces, aquí a la izquierda tengo la presentación que se vio con Daniel. ¿Vieron esta? No sé si se las compartió para que yo vea de compartirles hoy día también esto. ¿Alguien me puede confirmar si es que esta presentación... eh, ya, sí, les compartió. Ok. Entonces, sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es, siguiendo esta idea de la presentación, vamos a volver en algún momento. Lo que vamos a hacer es hacer nuestro ejemplo de clase en el programa Apile, ¿ya? Primero me voy a ir a este ejemplo de las arcillas, ¿ya? Que teníamos con el método alfa, ¿no es cierto? Y a ver, nos vamos a fabricar, este es el ejemplo que hemos visto, no sé si se nota bien en la pantalla o es que quieren que comparta solamente una imagen a la vez. Creo que vale la pena darle una miradita, ¿no es cierto? O sea, poder ver también el ejemplo que hemos hecho, pero se puede apreciar, ¿alguien me puede confirmar? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya, ok. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer este ejemplo y vamos a tratar de obtener los mismos resultados, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un nuevo proyecto, ¿ya? Entonces vamos a ver primero, bueno, todo lo que está aquí arriba, en los iconos de la parte de arriba, también está en los iconos de aquí abajo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en arcilla y después en arena, ¿ya? Y vamos a comparar con nuestro resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo en arcilla utilizando los iconos de aquí arriba para poder entender esto. Y el segundo ejemplo lo vamos a hacer con los iconos de aquí abajo. ¿Ok? Bueno. Bueno, alguien me dijo que yo estaba grabando la clase. Por favor, si ha tenido inconvenientes, me avisa. ¿Ya? Mm, Bueno, vamos a ir a File. File es archivo. ¿Y qué tenemos? Tenemos la opción de hacer un nuevo archivo, abrir un archivo, guardar el archivo que estamos trabajando, guardarlo con otro nombre o abrir alguno que ustedes hayan trabajado anteriormente. ¿Ok? En este caso vamos a crear uno nuevo, ¿ya? Y la pantalla se pone en blanco. Si volvemos a File, entonces ya hemos visto todo lo que se hace aquí. El resto es guardar cuando tengamos ya listo nuestros datos. Nos vamos a ir luego a Data. Data son datos. Entonces aquí tenemos varios, vamos a ir viendo uno a uno para poder entender el programa completamente, ¿ya? Entonces vamos a decir título, title. Entonces se abre una nueva ventana donde nos dice qué, qué vamos a hacer. Entonces le vamos a poner aquí que este es ¿qué número de tarea era esta, por ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien os recuerdo? Sería el 7, creo. Inge. Ya, ejemplo 7 que es un pilote hincado en arcilla. ¿Sí? Bueno, ¿quién, este dice name of designer? ¿Quién es el diseñador?
Bueno, entonces yo voy a poner mis iniciales, ustedes pondrían las suyas y el número de trabajo, era el trabajo número 7, por decir algo. En realidad ustedes tienen que hacer con el software, tienen que hacer las tareas 7 y 8 o 6 y 7 y esta vendría a ser la tarea 8, digamos, ¿no? O la 9, No, sería la 4 y la 5 entonces. a la 4 y la 5. Ok, bueno, ejemplo 7, trabajo 4 y 5. Bueno, en realidad 5, 6 sería el trabajo 7 para ustedes, porque el 6 era, era la investigación que estamos haciendo de los métodos de ensayos dinámicos, ¿verdad? Bueno, es cuestión de, bueno, datos generales, es para que salga en el informe. Ok, les decimos, bueno, volvemos a data, acabamos de ver el título, ahora nos dice qué método computacional queremos utilizar, ¿sí? ¿Qué método computacional? Entonces, hacemos un clic acá y nosotros tenemos un montón de modelos. Tenemos el modelo de la FHWA, que es la Federal Highway Administration, que es la que publica el AASHTO. Si elegimos esto, entonces vamos a utilizar los métodos del AASHTO, ¿ya? A ver, no sé por qué no puedo solo desactivar el de la APRI. Déjame paso esto antes. Bueno, entonces hay métodos, por ejemplo, del US Army Corps of Engineers, que no los hemos visto. Del FHWA hemos visto el método alfa, entonces, bueno, vamos a decir el FHWA, ¿ya? Luego tenemos el método del US Army Corps of Engineers, no lo hemos visto, no lo vamos a utilizar ahora. Luego tenemos el método de la APRI es la API, API es el American Petroleum Institute, es el Instituto de Petróleo de los Estados Unidos, que también tiene sus fórmulas para pilotes. Los señores del APRI tienen mucho dinero, los petroleros, entonces hacen mucho desarrollo tecnológico también. Pero nosotros iremos a lo que más utilizamos, ¿ok? Entonces podríamos decir, ok, no, perdón, aquí nos dice type of loading, tipo de carga. ¿Ya? ¿Queremos un piloto en compresión o queremos un piloto en tracción? ¿Sí? Nosotros queremos uno en compresión, es lo que hemos visto en la tarea, ¿no es cierto? Más tarde podemos ver cuando se hace un piloto en tracción, se le pone a veces un factor de reducción adicional en el caso de que ustedes utilicen el método de la APRI, ¿ya? Este de aquí, ¿ya? Pero nosotros no queremos utilizar, no sé por qué nos está queriendo desmarcar, a veces marca, a veces desmarca. Vamos a ver después si se desmarca. Entonces, pero estamos analizando en compresión, que es la mayor parte de los pilotes, ¿ok? Le diré clear all, no, ni ahí sale. Bueno, entonces, el FHWA en compresión y podríamos decir, ok, pero aquí arriba dice qué método queremos para carga asentamiento. Todavía nosotros no hemos visto los métodos de carga asentamiento, ¿ya? Por eso no quería. Entonces, vamos a volver a esta página cuando veamos los elementos finitos, ¿ya? Vamos a volver a ver esto y también bueno. Entonces, para estos métodos de carga asentamiento del piloto es para ver cuánto se va a asentar, entonces hay varios métodos. Vamos a utilizar solo el del FHWA y bueno, ahora sí nos permite que desmarcar el de la AP, ¿ok? Bueno, entonces como vamos a ver esto después, no lo vamos a ver en este momento y decimos, ok, ¿sí? Volvemos a data, hemos visto el título, hemos visto los métodos computacionales y el siguiente nos dice file material, material del pilote, ¿ya? Por si acaso, lo que acabamos de ver hasta en file, archivo nuevo, es este de aquí, abrir un archivo, guardar un archivo, esta es la información del proyecto que hemos puesto, ¿ya? Y estos son los métodos computacionales que acabamos de elegir el FHWA. Y ahora estamos en este de los materiales, pero estamos entrando por este botón que dice datos, data. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos pide en los mm, materiales del pilote? Un segundito. A ver, ok, lo voy a poner cancelar. Como hemos entrado aquí, hemos dicho data, y habíamos visto el título, los métodos computacionales, y ahora estamos en los materiales del pilote. Bueno, este pilote que teníamos acá nos dice que es un pilote tubular de acero de 40 o 400 milímetros de diámetro y 16 metros de longitud, que se hinca en el suelo. Entonces, esos son los datos que vamos a poner.
El primero de aquí dice Steel Pipe Pile. Pile es pilote, pipe es tubo, steel es acero. Entonces es un pilote tubular de acero, que es justamente el que tenemos. Pero nos dice aquí non-tapered portion. Tapered significa que es, el pilote tiene forma de flecha, que arriba es más, que como que aquí debería tener, digamos, un diámetro de 40 y aquí abajo un diámetro de 20. Ya, o sea, va reduciendo su sección. Eso se utiliza a veces en los pilotes de madera o en los pilotes de acero. En nuestro caso no es de esa manera, es un pilote de sección constante, entonces es no tapered, no tapered. Estamos en un buen lugar, ¿ya? Si quisiéramos tener un pilote que tiene un diámetro más grande en la cabeza y en la base tiene un diámetro más pequeño, entonces deberíamos utilizar este de aquí que dice tapered, ¿ya? Pero nosotros no es tapered, o sea, no tiene esta forma de flecha, ¿ok? Entonces tenemos dos opciones, nos dice open-ended, o sea, el tubo va a estar abierto o es que el tubo va a estar cerrado en la punta. ¿Por qué? Porque si el tubo está cerrado en la punta, vamos a considerar que toda el área de la punta resiste a la carga en la punta. Y nosotros toda, hemos utilizado toda el área de la punta, entonces, bueno, sin darnos cuenta, hemos utilizado un pilote totalmente tapado en la punta, entonces es closed end. Close es cerrado, end es fin para el pilote. Entonces, pilote con punta tapada o pilote con punta abierta. Open es abierta, entonces utilizamos cerrado. Bueno, veremos qué otras opciones tenemos. La siguiente opción son H-pile, son pilotes tipo H metálicos. Steel es metálico. No es nuestro caso. Luego dice precast concrete piles, son pilotes de concreto prefabricados. ¿Sí? Entonces, este caso sería si es que este pilote fuese de hormigón, pero nos han dicho no, es de acero. Entonces lo dejamos, no elegimos ninguno de estos dos. Aquí abajo nos dice tapered portion of monotube piles. Pile es pilote, monotubo que es un tubo especial que se llama monotubo, que tiene una sección variable. O sea, en la parte de arriba es más ancho, más abajo es más delgado, pero no es nuestro caso. Hay otros pilotes que también son tapered, que tienen forma de flecha, que son tipo Raymond, que no los utilizamos aquí en Bolivia. Sí, y hay otros tipos también Raymond que son uniformes, que no son tupper, tampoco tenemos. O en este caso nos dice timber, timber es madera, entonces son pilotes de madera que no utilizamos madera tampoco. Ok, entonces estamos bien en nuestra selección que será de aquí arriba. ¿Sí? En este otro recuadro de aquí abajo nos dice, perdón, ¿se está escuchando? Sí, Inge. Ok, bueno. Entonces, en este otro recuadro nos dice data for actual stiffness. Stiffness es rigidez. ¿Qué es la rigidez? Es el módulo de elasticidad por la inercia, ¿ya? Axial, ¿ya? Entonces son datos de la rigidez de nuestro pilote, ¿ya? Esto se utiliza más que todo para cuando queremos saber el asentamiento del pilote. Esto lo vamos a ver cuando veamos elementos finitos, ¿ya? No nos va a influir. Sin embargo, le pondremos el módulo de elasticidad del tubo de acero o del hormigón. Más que todo sería del hormigón. ¿Cuánto sería el módulo de elasticidad del hormigón? ¿Alguien podría calcular rapidito para un hormigón 210, por ejemplo? Mientras tanto, aquí vamos a ir poniendo, el siguiente nos dice cross-sectional area, área de la sección transversal. El área de la sección transversal, decimos calcular de la sección del pilote, del diámetro del pilote, podría ser, pero ¿dónde le hemos puesto el diámetro del pilote? No hemos puesto en ningún lugar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí tendríamos, no nos dice, entonces tendríamos que colocar el diámetro del pilote. ¿Ya? A ver, vamos a ver en algún lugar nos va a pedir el diámetro del pilote. ¿Ya? A ver, el módulo de elasticidad. Asumiremos que es un hormigón 210. ¿Sí? ¿Alguien puede ayudarme a calcular? O abrimos una hojita Excel, a ver. Digamos que tengamos el F'C del hormigón, que sea 210. ¿Sí? En kilogramos por centímetro cuadrado. El ACI nos dice que
el módulo de elasticidad, también en kilos por centímetro cuadrado, va a ser igual a 15.100 por la raíz cuadrada de el F', ¿no es cierto? Entonces sería, vamos a poner con unas comitas, sería 218.000 kilos por centímetro cuadrado. Pero el programa nos está pidiendo, pero el programa nos está pidiendo en libras por pulgada cuadrada. Pucha, son unidades un poco feas, ¿no es cierto? El programa tiene la posibilidad de trabajar con unidades del sistema inglés y también con el sistema internacional. Entonces veremos dónde podemos cambiar. Vamos a decir un cachito, ok, le vamos a decir, vamos a poner cualquier número aquí. Sí, cuando estábamos viendo datos, estábamos aquí en el tipo de material. Entonces nos vamos a saltar un ratito a las opciones y nos dice unidades. Aquí nos dice tenemos unidades inglesas o del sistema internacional. Entonces diremos sistema internacional. Entonces opciones, unidades, está elegido el sistema internacional. Entonces volvemos a los datos, propiedades del material, que es donde nos hemos quedado, y ahora fíjense que aquí está en kilopascales, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner ese valor que era 218.819, pero aquí hay un problema. Este valor es en kilos por centímetro cuadrado y nosotros necesitamos colocar en kilonewtons por metro cúbico, por metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería este valor en kilonewtons? ¿Alguien me puede ayudar a calcular? Hay que aumentar dos ceros básicamente, ¿no ven? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno, sea lo que sea, como les digo, no nos va a afectar porque no estamos calculando asentamientos, estamos viendo capacidad portante en este momento, ¿ya? Eh, bueno, luego nos dice entonces el área de la sección transversal. Le vamos a decir que nos calcule del diámetro que le vamos a dar del pilote y lo vamos a dejar aquí a la espera de, en algún lugar nos van a pedir el diámetro del pilote, ¿ok? O también nos dice una área de la sección transversal constante. Bueno, nosotros podríamos colocar aquí un área de la sección transversal también. O nos dice aquí es un área de la sección transversal no constante. Claro, si son taperet, si son un tipo de flecha, vale decir, si aquí en la parte de arriba tiene un diámetro más grande y más chiquito, entonces va cambiando el área. Entonces, en este caso, nos va a abrir este botón donde nos va a decir cuánto es el área en la parte de arriba, cuánto es el área en la parte de abajo. Para nuestro ejemplo, no necesitamos esto, entonces por el momento le vamos a decir OK y vamos a venir a ver más tarde si nos ha calculado bien esta área. Le decimos OK. Volvemos donde estamos, donde dice data, datos. Ya hemos visto el título, el método de cálculo, donde hemos elegido el FHWA y ya hemos visto el material del pilote y ahora nos dice Circular Section Party. ¿Por qué nos dice circular? Porque nosotros cuando hemos elegido, hemos dicho que queremos un pilote, queremos un pilote tubular y el pilote tubular es circular, ¿no es cierto? Entonces, cuando entramos aquí a data, entonces, ¿cuál es la sección? Ya nos dibuja un pilote circular porque ya lo hemos elegido antes, ¿no es cierto? Entonces nos dice cuánto es el diámetro externo de tu pilote de acero y nosotros tenemos 40 centímetros, pero nos está pidiendo en milímetros, entonces vamos a poner 400. ¿Ok? ¿Cuánto es el diámetro interno del acero? No nos han dicho, pero asumiremos que es un centímetro, o sea, 10 milímetros, entonces esto debería ser 380. ¿Sí? Sí, o sea, asumiendo que tiene 10 milímetros a este lado y 10 milímetros a este lado, 400 menos 10 sería 380. ¿Ok? Entonces, este es un esquema del pilote. Esta es la sección transversal y esto es en elevación. ¿Ok? Bueno, luego nos dice cuál es la longitud total del pilote, que le llaman TL, y si ustedes vienen aquí, TL es desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Nosotros tenemos un pilote de 16 metros, y aquí nos pide la longitud total en metros, entonces ponemos 16. Luego nos dice
Angle, butter angle en grados. ¿Qué es el butter angle? Si ustedes se fijan aquí, es el ángulo. A veces estos pilotes se inclinan, se los hinca en inclinado. Eso es una maravilla porque resiste muy bien a las cargas laterales. Y en ese caso tendríamos que decir cuánto es este ángulo. Ese ángulo oscila entre 0 grados y hasta 45 grados en algún momento. Generalmente llegan hasta 30 grados, pero en nuestro caso nosotros tenemos un pilote vertical, entonces este ángulo es 0. Lo dejamos aquí porque este ángulo de aquí sería 0. Luego nos dice pile stick up length. Length es longitud, pile es pilote. Stick up es la parte que sobresale del pilote del suelo. En nuestro caso, los 16 metros no consideran nada, entonces este stick up, que le llama PSL, P, es 0, porque nuestro pilote no sobresale nada. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Si tiene alguna pregunta, me interrumpen, por favor, con toda confianza. ¿Ok? Bueno, luego nos dice, bueno, estamos a pile stick up length. La siguiente nos dice zero friction length from ground y le llama ZFL. Este ZFL es una cierta longitud desde el nivel del suelo hasta una cierta profundidad donde vamos a tener cero fricción. ¿Ya? Habíamos dicho, por ejemplo, en nuestro ejemplo, que de 0 a 2 metros no había fricción. ¿Por qué? Porque el pilote cuando se hinca vibra a los costados y no hay una buena fricción. Entonces hemos dicho 2 metros no va a resistir nada, entonces le vamos a decir aquí 2 metros. O sea, desde la superficie hasta 2 metros abajo va a resistir 0 al fuste. Y se fijan aquí, estas flechitas rojas indican el fuste y aquí no hay esa resistencia al fuste. ¿Ok? Bueno, entonces ya hemos puesto todos los datos. Aquí hay otros dos datos que no nos permite colocar. ¿Qué son? Es el diámetro interno de la parte inferior de la sección, EID. Fíjense este de acá. Algunos pilotes tubulares tienen un cierto extra grosor en la punta, porque cuando chocan con pedrones o suelo duro, esto trata de aplastarse, este pedazo de aquí, esta longitud de SL trata de aplastarse, entonces los hace más gruesos, pero en nuestro caso no, le vamos a colocar hormigón, entonces le hemos dicho que tenía hormigón, entonces no nos deja colocar este valor, ¿ya? Y el otro que nos pide es el Lower End Section Length, que es el ESL, pero esta longitud, y el otro, el EID, es este diámetro de aquí. Pues nosotros hemos dicho que no, que la sección es constante y está llena de hormigón, entonces por eso no nos ha habilitado estas dos condiciones. ¿Ok? Pero ya hemos puesto el diámetro, entonces decimos OK, ya nos dibuja nuestro pilote, fíjense que aquí arriba está pintado con rojito donde vamos a tener la resistencia al fuste y en la parte de arriba no está pintado de rojo porque hemos dicho que 2 metros no va a tener resistencia al fuste. Volvemos a datos, entonces ya hemos visto el título, el método de cálculo que es el ASTO, el tipo de material que hemos dicho es tubo con acero y aquí hemos puesto las dimensiones del pilote. ¿Sí? Volveremos aquí a Pile Material, ¿sí? Y fíjense que ahora ya nos ha calculado el área en función al diámetro que nosotros le hemos puesto, que era 400 milímetros o 40 centímetros, que es el dato que tenemos en nuestro ejemplo. ¿Ok? Bueno, decimos OK, seguimos en los datos, ¿qué más tenemos? Nos dice non-circular section, o sea, sección de pilote no circular. Esto es como si hubiéramos elegido otro tipo de pilote, un pilote de hormigón, por ejemplo. Entonces, si hubiéramos venido a Pile Material y le hubiéramos dicho que queremos un tipo H o que tenemos un presforzado, el presforzado generalmente es octogonal, cuadrado, todo. Si hubiéramos elegido este, entonces aquí nos hubiera dicho cuáles son las secciones del pilote no circular y el circular lo hubieran eliminado. ¿Ok? Luego tenemos los suelos donde vamos a parar un ratito. Podemos importar datos del CPT. Como el CPT es un estudio de suelos donde todo se recupera en la computadora y son cientos de datos, es muy difícil transcribirlos, entonces podríamos importar los datos. Pero nosotros no tenemos CPT acá, entonces no vamos a elegir el importar y vamos a ir colocando los suelos por estratos. Entonces decimos, layer es estrato, soil es suelo. Entonces son estratos de suelo y nos da
dos opciones. Editar el CPT. No nos permite editar el CPT porque no hemos elegido CPT. Y aquí nos dice editar los estratos de suelo en una tabla. Entonces decimos, ok, y se nos abre esta tabla. Por si acaso, esto está en este icono de acá. En este icono se colocan las dimensiones del pilote, aquí el material del pilote, y aquí son los métodos de cálculo, ¿ya? Después vamos a utilizar estos iconos en lugar de ir por el menú principal. Bueno, nosotros tenemos, fíjense aquí nos dice layer, layer 1. Layer es estrato, entonces editar el estrato 1 nos dice, ¿ya? Primero, y aquí nos dice tipo de suelo. Bueno, no es una arena, estamos en arcillas, entonces decimos clay, clay es arcilla, sand es arena. ¿Ya? No nos da otra opción, porque o es cohesivo o no cohesivo. Las arcillas son cohesivos. ¿Ok? Luego nos dice profundidad hasta el final de cada estrato. Depth es profundidad, bottom es la parte baja, each es cada y layer es estrato. Entonces, la profundidad a la parte inferior de cada estrato, ¿ya? Y este estrato llega hasta 4 metros. Entonces, aquí le ponemos 4 metros. Pues nos dice metros. En el siguiente nos dice maximum side friction. Side friction es resistencia al fuste, es la fricción lateral, ¿ya? Y nos dice un máximo valor. Algunos métodos nos dicen que, aunque calculen aquí por ejemplo teníamos en este estratito 6200, por ejemplo, y era 0,25 kilos por centímetro cuadrado, podríamos decir que hay un máximo. Bueno, nosotros no le vamos a poner un máximo, que salga lo que salga. Aquí nos dice el maximum end bearing es resistencia a la punta, entonces la máxima resistencia a la punta tampoco le vamos a poner. Y algunos factores de reducción de la resistencia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos que colocar nuestro factor de seguridad, por ejemplo, de 3, por decir algo, que sería 1/3, sería 0,33. O podríamos poner el valor phi del ASHTO, ¿no es cierto? El que nos dice que hemos visto esta mañana, ¿no es cierto? Los factores de minoración para el side friction, para el fuste, y este es el factor de minoración para el end bearing, que es la resistencia en la punta. ¿Ok? Por el momento nosotros le vamos a poner 1, no quiero reducir ni con un valor phi ni con un factor de seguridad, y después vamos a correr con ese valor. ¿Ok? Entonces vamos a volver estos valores de acá. Entonces hemos puesto los datos del primer estrato, bueno, hemos puesto las coordenadas del primer estrato, y si entramos a Edit Layer, ¿sí? Entonces aquí nos va a pedir los datos del estrato, de este estrato que era la arcilla blanda, ¿ok? Bueno, ¿qué nos pide? Nos pide el peso unitario, ¿sí? En este método alfa no nos va a afectar mucho, pero las arcillas, hemos dicho, están con unos pesos que oscilan más o menos entre 20 kilonewtons y 22 kilonewtons, ¿sí? Entonces, le vamos a poner que son 22 kilonewtons, ¿sí? Vamos a decir que está bajo agua, ¿ok? No nos dicen dónde está el agua. En el caso de la arcilla, muchos métodos no consideran el agua en la arcilla, porque, pero sí en la arena, porque en la arena mientras más pesa, más aprisiona, mientras que en la arcilla no. En el método alfa todo depende de ese sub. Entonces no vamos a tener mucha influencia. Le vamos a poner 22, ¿ya? And drain shear strength. And drain shear strength es la resistencia al corte no drenado. Strength es resistencia, shear es corte y undrained es no drenado. Entonces la resistencia al corte no drenado, que es este valor, ese sub U que teníamos nosotros en este ejemplo, que este era 25 kilos por centímetro cuadrado. Pero aquí nos pide en kilonewtons por metro cuadrado. Este 25 transformado de kilos por centímetro cuadrado a kilonewtons se va a convertir en 25. ¿Sí? Y fíjense que nos pide el valor en la parte de abajo del estrato y el valor en la parte, perdón, valor en la parte superior del estrato y el valor en la parte inferior del estrato. Entonces nos permite que el SSU pueda variar, ¿ya? Aquí nosotros tenemos el mismo valor, entonces vamos a poner 25 también arriba, ¿ok? El resto de los iconos no podemos colocar, ¿ya? ¿Por qué? Porque son para otros métodos que no hemos elegido, ¿no? Por ejemplo, este es
Era para el método de la API, por ejemplo. Entonces nosotros hemos elegido el método del ASHTO, entonces no nos pide ninguno de estos valores acá. Bueno, ¿qué más nos pide aquí? Bueno, de los valores que podemos poner, nos dice el 6. Z peak value por TC curves. ¿Ya? Estas curvas TZ son para elementos finitos. Es para el caso de asentamiento. Nosotros no vamos a calcular asentamientos por el momento, vamos a volver cuando veamos elementos finitos, entonces lo vamos a dejar vacío. El número 7 nos dice T residual factor for TC curve. TC curve son para curvas de asentamiento, tampoco estamos utilizando en este momento, lo vamos a dejar en 0. Luego nos dice estimation of addition factor. ¿Sí? ¿Qué es el addition factor? El addition factor era ese valor alfa, ¿sí? Es este valor de acá. Entonces elegíamos el caso 1, caso 2, caso 3. Entonces aquí nosotros podemos colocar el valor, ¿sí? Le digo, quiero que utilice el gráfico A, el B o el C. El gráfico A es el caso 1, el gráfico B es el caso 2 y el gráfico C es el caso 3. ¿Ya? Pero nosotros podríamos colocar cada uno de estos valores, como hemos hecho en la tarea, pero mejor les decimos que no quiero colocar un valor, sino que quiero que el programa me lo calcule. ¿Sí? Yo lo voy a decir. Para eso utilice un programa. Aquí abajo nos dice copy values from top to bottom. ¿Qué significa? Tal vez nosotros colocamos solo estos valores y nos da flojera colocar aquí, entonces nos va a copiar los de aquí, nos va a copiar igual que estos de este lado. ¿Ok? Entonces decimos OK. Entonces hemos colocado nuestro primer estrato. Vamos a volver al ejemplo. Ahora tenemos 4 estratos, entonces hay que añadir estratos. Entonces aquí dice add layer, añadir estrato, o insert layer. Insert layer es cuando tienen varios estratos, quieren ingresar uno entre dos estratos, o delete layer, que es borrar estrato. Entonces le voy a decir añadir. Entonces me añade un segundo estrato. ¿Sí? Directamente le pondré los 4 estratos. ¿No es cierto? Entonces le voy a decir añadir el 3 y luego añadir el cuarto. Entonces ya tengo mis 4 estratos. Todos mis estratos son arcilla. Entonces elijo aquí arcilla, 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 clay. Y le voy a colocar las profundidades. No sé por qué no me ha grabado aquí. El primero era 4 metros. El segundo llega a 10 metros. Y el tercero llega a ver, a 4, a 10, a 14. Perdón, mal, este es a 4, a 10, a 14 y el final, el último llega a 25 metros. A 25 metros. ¿Ok? Por si acaso aquí tiene un asterisco y este asterisco nos dice el bottom layer, el bottom of last layer, o sea, la parte inferior del último estrato, vale decir este valor 25, debe ser más grande que la punta del pilote más 2 veces el diámetro del pilote. Claro, porque si no tenemos suelo aquí, ¿cómo va a calcular la punta? ¿No es cierto? Ok, entonces, cuando hemos venido acá, hemos puesto los valores de nuestro estrato y vamos a tener que hacer lo mismo para los otros estratos. Entonces, venimos al estrato 2, nos pide el peso, le vamos a poner 22, es un valor típico para arcillas. Después vamos a ver una tabla de pesos para que ustedes puedan tener unos valores de referencia más importantes, pero en el cálculo no nos va a afectar en esto si es que utilizamos el método de la FHWA, el método alfa. Aquí no hemos utilizado peso del suelo. Ok, la resistencia al corte no drenado es 0,75, que en kilopascales sería 75. ¿Sí? Los otros hemos dicho los voy a dejar en 0 porque son asentamientos y el valor de alfa, el que me calcule el programa. Ahora, fíjense que aquí dice 0. Si le digo copy values top to bottom, entonces ya me copia el 75 y digo OK. Ahora me voy al estrato 3. En el estrato 3, sí, nuevamente voy a poner 22 al peso del suelo y me pide la resistencia al corte no ordenado S sub U. Para este caso es este valor 0,9, que transformado a kilopascales serían 90 kilopascales. Y le voy a decir que estos dos valores quiero que me los copie aquí. Entonces, copiar de abajo arriba. OK. Luego el cuarto estrato, ¿sí? El cuarto estrato, también le voy a poner el mismo peso de 22 y el valor de ese sub es 1,8, que en kilopascales sería 180. ¿Sí? Entonces le voy a decir que estos valores me los copie aquí y le digo OK. Entonces ya he puesto todos los valores, pero fíjense que
mis profundidades me las ha vuelto a arruinar. Entonces voy a decirle de nuevo, el primer estrato llega a 4 metros, el segundo estrato llega a 10 metros, el tercer estrato llega a 14 metros de profundidad y el último estrato llega a 25 metros de profundidad y le voy a decir OK, ¿sí? Entonces ahora, aparte de tener el pilote, tengo mis estratos y me dice todo, este es arcilla, 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 arcilla. El primero tiene un C sub U de 25, que es equivalente a 0,25 en kilos por centímetro cuadrado. El siguiente 0,75 es 75 en kilopascales. El otro 90 es equivalente a 0,9 en kilos por centímetro cuadrado y este 1,8 son 180 kilopascales. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se está escuchando? Se escucha, Inge. Se escucha. Ok. Bueno. ¿Está fácil o está difícil? Por favor. Bueno, si tienen dudas me interrumpen. ¿Ok? Pero bueno, entonces ya tenemos nuestros estratos, tenemos nuestro pilote. Veremos qué más tenemos. Estábamos en data. Ya hemos colocado los datos del suelo, ¿no es cierto? Hemos colocado los datos del material del pilote, el método de cálculo y hemos colocado las dimensiones de nuestro pilote, ¿sí? Entonces, ya hemos terminado lo que es datos y nos vamos ahora a las opciones y nos dice las unidades que ya hemos puesto hace rato. Estas curvas de Z son para asentamientos, no lo vamos a ver ahora, y con opciones de control para las curvas de asentamiento. Tampoco lo vamos a ver ahora, vamos a ver este programa después. Bueno, el siguiente, la siguiente pestaña vendría a ser el cálculo y entonces ya podemos calcular. Entonces decimos Run Analysis, calcular, ¿sí? Nos dice dónde queremos grabar. Entonces yo lo voy a poner donde quiero grabar y creo que quiero crear ejemplo, arcilla, ¿sí? Le digo guardar y en teoría ya me he calculado el pilote, ¿ya? Entonces estábamos aquí en cómputos, hemos dicho que queremos que corra el programa, run, es correr, correr el análisis, y aquí podemos ver todos los datos que hemos introducido en formato de texto, o podemos ver la salida de datos en formato de texto, o podemos ver en 3D, por ejemplo, cómo se ve nuestro pilotito acá y cómo está el suelo, ¿ya? Tenemos close. Este GRL with Data, esto es para análisis de incabilidad. Esto es algo que ustedes están viendo en la tarea de los métodos de control de calidad de prueba dinámica, ¿no es cierto? Cuando tengan la tarea, entonces después vamos a volver también a este pedazo de acá, ¿ya? Y aquí nos dice si queremos que el reporte nos los ponga en formato de Word, ¿ya? Pero vamos a ver primero los gráficos, o sea, los resultados en forma gráfica. Y después vamos a ver un poquito estos en forma de texto. Entonces nos venimos al siguiente icono donde dice resultados gráficos. ¿Ya? Vamos a elegir el primero. ¿Ya? Y nos va a generar esta tablita. ¿Ya? Fíjense, todo lo que dice acá era también lo que decía aquí en Graphics. Pues también podemos elegirlo acá. Podemos elegir distintas cosas y van a aparecer distintos resultados que vamos a ir viendo qué son. ¿Ya? El primero nos dice Unit Skin Friction versus Depth. Depth es profundidad, Skin Friction es resistencia a la fricción unitaria. ¿Cuál es esta? Es esta de aquí. Es esta resistencia unitaria a la fricción. Es este valor F sub S. ¿Ya? Eh, a ver, aquí abajo dice 108 en kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí está en kilonewtons por metro cuadrado. Este 108 sería 108, ¿no es cierto? Kilopascales. Entonces, dijeron aquí abajo, en la parte de abajo tenemos justamente más o menos 108. ¿Sí? En la parte de aquí arriba tenemos más o menos 60 y nosotros hemos calculado 0,62, que en kilopascales serían justamente los 60, 61, para ser precisos.
Aquí arriba, por ejemplo, tenemos 0,52 y aquí más o menos tenemos 52 kilopascales. Entonces está bien, estamos calculando los mismos valores que teníamos nosotros en nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto de aquí es la resistencia unitaria a la fricción que nosotros también hemos calculado, pero en otras unidades. Y luego nos dice accumulated skin friction versus depth. Depth es profundidad, skin friction es resistencia al fuste acumulada. ¿Qué es esto? Es lo que nosotros hemos hecho en esta tabla de aquí. ¿Sí? Hemos dicho, en el primer estrato resiste 6 toneladas, en el segundo 39, en el tercero 30 y en este 27. Pero si vamos sumando y vamos a sumar todos, nos da 103 kilogramos. ¿Sí? O sea, 103 toneladas. ¿Sí? 103 toneladas en kilonewtons vendrían a ser más o menos 1003. ¿Sí? Y si venimos acá a 16 metros, tenemos justamente este valor acá, que más o menos es 1003. ¿No es cierto? Entonces tenemos el mismo valor de resistencia al fuste, pero aquí nos calcula, pues, cada metro, ¿no? Entonces, si nos vamos acercando aquí al valor más bajo, fíjense, aquí está, bueno, 998, casi los 1003, hemos calculado, ¿no es cierto? Entonces, estamos bien, estamos yendo de acuerdo a nuestro ejemplo. ¿Qué otro tenemos? Tip resistance versus depth, o sea, resistencia a la punta. Tip es punta del pilote, resistencia es resistencia a la punta del pilote en función a la profundidad. Bueno, nosotros hemos calculado que la capacidad de la punta, en nuestro ejemplo, era 20 toneladas. 20 toneladas serían 203 kilonewtons. Y si venimos a ver a 16 metros, tenemos justamente los 200, bueno, 204 kilonewtons. ¿Ok? Este valor de acá, si nos acercamos, nos dice el valor 204. ¿No es cierto? Entonces también hemos calculado el mismo valor que tenemos aquí. Pero también en este programa nos dice, bueno, ¿qué tal si no quieres tener un pilote de 16 metros? Si tienes de 12 metros, la resistencia en la punta va a ser 100 kilonewtons. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve este gráfico? Bueno, obviamente aquí mostramos que la resistencia en la punta aquí abajo es muy grande. Fíjense, de 13.80 a 14.20, la resistencia pues incrementa terriblemente la punta, entonces vale la pena colocar la punta en este estrato, definitivamente. Entonces, este gráfico nos permite saber hasta dónde tiene que llegar el pilote. Pero bueno, ya hemos calculado la resistencia a la punta y la resistencia al fuste de este pilote de 16 metros. Y aquí nos dice el siguiente, nos dice total capacity versus depth, o sea, capacidad total del pilote en función a la profundidad. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos dicho, si tiene 103 de resistencia al fuste más 20 en la punta, si sumamos 103 más 20 toneladas, que serían 120, serían 1200 kilonewtons y más o menos resiste los 1200 kilonewtons acá. ¿No es cierto? 1197 kilonewtons. Que es básicamente el mismo valor que hemos encontrado, pero en este programa, como les digo, se puede ver distintas longitudes de pilote. Esto nos ayuda a elegir la profundidad del pilote. Pero para nuestro caso, que es un pilote de 16, estamos replicando los mismos resultados que hemos visto en nuestro ejemplo, ¿sí? Y bueno, ¿qué tenemos en los siguientes? Esto es asentamiento, ¿ya? Lo que pasa es que esto vamos a ver recién, pero aquí puede generar una curva de asentamiento. Fíjense, aquí está la carga axial y el asentamiento, y nos dice que cuando ustedes tienen una carga de 200 se va a asentar tantos, cuando tienen 400 tanto, cuando tienen 600 tanto. Esta es como una prueba de carga. Esto es lo que es una estimación de lo que va a ser la prueba de carga. Entonces ya puede generar una expectativa de la prueba de carga, ¿ya? Pero vamos a ver más a detalle cuando veamos elementos finitos esto. Todo esto tiene que ver eh, con asentamiento, ¿ya? ¿Sí? Cómo se distribuye la carga, curvas TZ, PZ, pero vamos a volver aquí, como les digo, cuando veamos elementos finitos. Bueno, perdón, aquí nos dice si quieren ver la resistencia a la fricción, que vendría a ser la negrita, la resistencia a la punta, la azulita, y la resistencia total, la roja, que hemos visto aquí arriba, ¿no es cierto? Lo que pasa es que aquí estaba solo el fuste, aquí estaba solo la punta, aquí estaba solo la capacidad total.
pero aquí en Combined nos muestra los tres. Entonces podemos ver que la resistencia al fuste es muchísimo más grande que la resistencia a la punta, y obviamente esta resistencia a la punta más esta resistencia al fuste nos va a dar la resistencia total. ¿Ok? Hasta aquí está claro, se ha podido entender. ¿Se está escuchando? ¿Se entiende, Inge? Ok, perfecto. Voy a decir todos un ratito. Sí. eh, a ver, no, perdón. Gráficos. Se fijan todos estos gráficos que están aquí, también se pueden elegir dentro del gráfico, por la mayor parte, ¿ya? A ver, combined. Combinado, esta resistencia máxima era 1188, ¿sí? Ese 1188, se fijan, está aquí, en esta parte de acá, ¿no? Entonces, esta de aquí también es cómo se distribuye la resistencia al fuste a lo largo del pilote y cuánto es la resistencia a la punta del pilote, ya con todo. Entonces, esta línea que ustedes ven acá es más o menos esta línea roja. Es la capacidad total del pilote a medida que se va profundizando, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener un pilote más cortito, entonces su capacidad va a ser menos. Si es más profundo, cada vez más, y la capacidad que tenemos con 16 metros es 1187. Pero esta es capacidad última. Nosotros tenemos que utilizar un factor de seguridad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde ponemos ese factor de seguridad? En nuestro caso hemos utilizado 2.5. Entonces, si nos venimos a datos, métodos de computación, creo que era ahí. No, no está. Um, Soy layers. Edit soy layers table. Mm, Aquí nos decía los factores de reducción, ¿sí? Entonces, ¿qué factor de seguridad le vamos a poner a cada estrato? Bueno, a todos les hemos puesto 2.5, pero aquí habla de factor de reducción, no habla de factor de seguridad. Entonces, si abrimos nuestra tablita Excel de hace rato, ¿sí? Vamos a decir que nuestro factor de seguridad, si nuestro factor de seguridad es 2.5, ¿sí? Nuestro factor de reducción tendría que ser 1 sobre 2.5, ¿no es cierto? Entonces, 1 dividido entre este valor de aquí arriba debería ser 0.4. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si el factor de seguridad es 2.5, el factor de reducción es 1 entre 2.5. Entonces, vamos a poner 0.4 a todos. 0.4, 0.4 al fuste, 0.4 al fuste, 0.4 al fuste. Obviamente la punta solamente está en el último estrato. Aquí podríamos poner 0.4, pero le pondremos a todos 0.4, porque nos calcula pilotes de distintas longitudes, ¿no es cierto? Sí, entonces le decimos OK, y ahora sí le decimos de nuevo los gráficos. No hemos calculado. Correr nuevamente el análisis. De entrada ya nos dice que la capacidad, en este caso admisible, porque estamos utilizando un factor de seguridad, es 475, que equivale con 496, 49.000 kilogramos. Sí, es muy parecido. ¿Ok? Entonces, este programa es bastante sencillo de utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué nos falta? Decíamos el texto. Input text. Si hacemos un clic aquí, bueno, nos dibuja todos los datos de ingreso, pero que es en clave, digamos, es su formato de ingreso. Computation, decimos output text, la salida de datos, y esto es más razonable. Y aquí nos va a dar todos los datos que hemos ingresado y los datos de salida. Podemos ir a ver uno por uno, ¿sí? Y lo más importante es esta tablita de acá. No, perdón. Este es el asentamiento. Mm,
Aquí. Nos dice, según el método de la Federal Highway Administration, de la FHWA, que es el método que nosotros hemos elegido, para cada longitud de pilote nos calcula la resistencia al fuste, la resistencia a la punta y la capacidad última. ¿Sí? Obviamente nos hace, fíjese, para pilotes de 7, de 762, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar a 16 metros, que es nuestro pilote, y nos dice que la capacidad admisible era 475, que es este de aquí, kilonewtons, ¿no es cierto? Que vendrían a ser 47 toneladas, que es más o menos lo que hemos calculado en nuestro ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Computation, queremos que nos salga en formato de Word. Ok. Pues nos va a generar en Word una salida de datos que podemos ponerle en nuestro reporte. Bueno, mientras va generando el reporte, ¿alguna pregunta? Bueno, ya nos ha generado nuestro reporte en Word, un poco más sencillo, más simpático, nos dibuja nuestra estratigrafía con el pilote, nos da las propiedades que le hemos dado al pilote, sus diámetros, etcétera. Esto es para cálculo bueno, calculo el valor NQ para la resistencia a la punta. Y la resistencia al fuste, a la punta y la resistencia última utilizando, pero factores de seguridad. Y para 16 metros, que es la última fila, para 16 metros tenemos 475, que es justamente este valor que está calculado acá, ¿no es cierto? Y además nos da algunas grafiquitas, no nos ha calculado nada del asentamiento, porque no le hemos dado los datos de asentamiento, entonces no nos pide más. Pero esto vamos a ver cuando veamos elementos finitos. ¿Ok? Entonces este es el programa y hemos hecho el ejemplo en arcilla, ¿no es cierto? Nos quisieran que veamos en arena más el ejemplo de arena que hemos hecho. Sí, Inge. Sí, Sí. sí, Inge. Bueno, respecto a la arcilla, ¿ya está claro? Bueno, voy a guardar por si acaso los datos. Bueno, entonces haremos un nuevo proyecto que sería el ejemplo en arena, ¿no es cierto? Nosotros para la arena hemos utilizado el método de Coyle y Castelo. ¿Dónde está esto? Estamos a ver. Este ejemplo, ¿no ven? ¿Sí? ¿Sí? Era un pilote también de 40 centímetros de diámetro. Pues vamos a decir nuevo, ¿sí? Pues quiero un nuevo modelo. Y voy a tener que colocar todo de nuevo, pero para esta arena. ¿Ok? Entonces, ya no voy a utilizar el menú de arriba, sino que voy a utilizar los iconos. Aquí este es para un nuevo archivo. Esto es para guardar el archivo, perdón, abrir un archivo, guardar el archivo. Y aquí está la información, ¿no es cierto? Entonces, este sería el ejemplo 6, ¿era, no ven? Ejemplo 6, que es un pilote en arena. ¿Sí? Quien calcula, pone usted sus iniciales y el número de trabajo pues, sería el 7. Hemos dicho, ¿no? Entonces decimos, ok, esto es para que salga en el informe. Entonces, este es el icono I. Métodos computacionales. Hacemos un clic y habíamos dicho que no queremos ver asentamientos, queremos solamente utilizar el método de el FHWA, ¿sí? Y queríamos solo un piloto en compresión, ¿sí? Lo mismo que en el anterior caso, entonces dimos OK. Pues ya hemos visto los métodos de cálculo, ahora vamos a ver los materiales. Perdón, vamos a venir a algo que sí, las unidades. En opciones, unidades, sistema internacional. Eso no está aquí en los iconos de abajo.
Por el momento, bueno, vamos a poner entonces los materiales y nos dice, bueno, este es igual que en el caso anterior, es un pilote tubular que no es tapered, o sea, no tiene forma de flecha y la punta está tapada con hormigón, nos han dicho, ¿no es cierto? No es pilote H, no es pilote vaciado de hormigón, no es estos tipos monotubos o Raymond o de madera, ninguno de estos, no elegimos ninguno de estos. Y el módulo de elasticidad. ¿Cuánto era el módulo de elasticidad? Estaba aquí en el Excel. Era 218.819. Para que sea kilopascales, aumentamos dos ceritos. Y le decimos que la sección transversal queremos calcular de la sección del pilote que nos va a pedir más adelante. Decimos, ok. ¿Sí? Bueno, ahora ponemos las dimensiones del pilote. Entonces, el diámetro externo nos decían era 40 centímetros, estaba aquí, que en milímetros son 400. El diámetro interno nos decían era 0,38 metros, que son 380 milímetros. La longitud total del pilote nos decían que era 18 metros. 18 metros. El ángulo, este ángulo es cero, entonces dejamos en cero. ¿Cuánto sobresale el pilote del terreno? ¿Cuánto es el PSL? En nuestro caso, no sobresale nada, es cero. Luego, ¿cuánto debajo del pilote no vamos a considerar fricción? ¿Cuánto es ZFL? Y aquí habíamos dicho nada, no vamos a descontar nada, porque es arena y cuando ustedes hincan en la arena, aunque el pilote entre y mueve a los costados, igual la arena se va a derrumbar y va a aportar a la resistencia al fuste del pilote. Pues ponemos cero. Creo que hemos utilizado cero. Sí. Bueno, esto es para asentamiento. Ok, hasta aquí estamos bien. Decimos ok. Entonces nos dibuja el pilote. Entonces ya hemos venido a este icono de aquí que decía las propiedades de la sección circular y las propiedades del material. Este es para pilotes de acero y no circulares, puede ser pilotes de hormigón, octogonales, etcétera, pero no hemos elegido ese. Y luego nos toca ver los datos del suelo. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos estratos tenemos aquí? Bueno, aquí habíamos dicho voy a tener un solo estrato y después otro en la punta. Pero aquí tenemos golpes del SPT a distintas profundidades. Entonces podríamos colocar nosotros estos golpes. ¿Sí? Entonces vamos a poner, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 9 estratos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos vamos a poner 9 estratos. ¿Sí? 9 estratos. ¿Ya? Todos los estratos, dice, bueno, o es arena o es arcilla. En nuestro caso, todo es arena. Entonces, bueno, este programa les permite hacer cálculos de suelos con distintas estratificaciones también. Entonces, bueno, es mucho más amplio de lo que hemos visto, o sea, y más fácil, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner el primer estrato. El primer estrato tiene número de golpes 6, entonces vamos a venir a, pero la longitud la voy a colocar después porque no sé por qué se rayan. La máxima resistencia a la fricción, no le voy a poner un tope. Máxima resistencia en la punta, no le voy a poner un tope. Y los factores de reducción, que son que vendría a ser el factor de seguridad, 1 sobre el factor de seguridad, no lo voy a colocar todavía, entonces voy a calcular, si le pongo 1, voy a calcular la resistencia última, ¿no es cierto? Entonces voy a dejar por defecto todos estos valores. Entonces voy a cada estrato y le digo editar, ¿ya? Entonces el primer estrato, ¿qué me pide? Me pide, se fijan, es distinto que cuando teníamos arcillas, porque los datos son distintos también. Me dice cuánto es el effective unit weight, el peso unitario efectivo. ¿Sí? El efectivo es sin el peso del agua, ¿no ven? Bueno, el primer estrato está a 1 metro de profundidad, tienen 6 como número de golpe y el peso unitario habíamos dicho era, aquí está, ¿dónde está? Aquí habíamos dicho, era 18 kilonewtons, era de 0 a 3 metros y 21 kilonewtons era por debajo del nivel freático, ¿no es cierto? Entonces, por encima del nivel freático es 18
Voy a poner acá. Luego me dice friction angle in degrees, o sea, cuánto es el ángulo de fricción interna en grados. Y me dice ingresar el ángulo de fricción interna. Yo tendría que poner un ángulo de fricción interna que lo he calculado en mi ejemplo. Estaba calculado en la siguiente hoja, ¿no ven? Sí. Teníamos para distintas profundidades distintos ángulos de fricción interna. Pero en este caso, este programa me permite colocar el número de golpes y con el número de golpes me va a calcular phi, que es mucho más sencillo. Entonces le voy a poner directamente el número de golpes. Entonces le voy a poner 6 golpes. ¿Ya? Luego nos dice datos para el método computacional API. Nosotros no hemos elegido el API, o sea, le voy a poner aquí un rato, computational method. No lo hemos, lo voy a quitar. Sí, pues solo quiero el FHWA, no quiero otros métodos de cálculo. Entonces venimos donde están los suelos, ¿no es cierto? Entonces, layer 1, ¿sí? Entonces ya no me dice, ya no me permite colocar los valores del API. Esto me va a pedir si es que yo utilizo otro método de cálculo, ¿ya? Luego, este valor es para las curvas TZ, que es para asentamientos, lo vamos a ver después. Y ahora quiero copiar estos valores en la parte de arriba, entonces le digo copy values, entonces me copia el 18 y el 6 aquí arriba. Le digo OK. Entonces ya he puesto datos para este primer estrato. En pocas palabras, con el número de golpes y el peso me va a calcular cuánto es el ángulo de fricción interno. ¿Ok? Bueno, voy al siguiente estrato. El siguiente estrato está a 2 metros y tiene 8 golpes. ¿Cuánto pesa 2 metros? Siguen por encima del nivel freático, eran 18 kilonewtons, 18. Y el número de golpes, entonces 8. ¿Sí? Le digo copiar los de abajo arriba. Ok. ¿Sí? Nos vamos al tercer estrato. En el tercer estrato, bueno, no es estrato, al tercer número de datos, que son 4 metros, 9 golpes. ¿Sí? Ahora, ¿qué peso unitario le pongo? Este 4 metros está debajo de los 3. El peso debería ser 21, pero 21 es el peso total y aquí me piden el peso efectivo. Entonces 21 menos 9.81, que es el peso unitario del agua. Entonces el peso sumergido. Eso sí es algo muy importante de tener en cuenta en este programa, ¿ya? Entonces 21 kilonewtons menos 9.81 nos da 11.19. Entonces el peso unitario es 11.19. 11.19 es el peso unitario efectivo. Ok, número de golpes. A 4 metros de profundidad tenemos 9 golpes. Entonces pongo 9 y le voy a decir que quiero que me copie estos valores de aquí abajo, aquí arriba, y le digo OK. Entonces ya he puesto el segundo estrato. Ahora me voy al tercero. No, este era el tercero, perdón. 1, 2, 3. Me voy al cuarto. El cuarto estrato, ¿sí? El cuarto estrato tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 14 golpes y está debajo del nivel freático, entonces el peso unitario nuevamente es 21 menos 9.81, que nos va a dar 11.19, ¿no ven? Ese es el valor, ¿verdad? 11.19. Y el número de golpes, entonces 6 metros son 14 golpes. Entonces, copio los valores de abajo arriba también, ¿ok? Ahora me voy al estrato 5. El estrato 5 es 1, 2, 3, 4, 5. A 10 metros, 11 golpes, también el mismo peso, 21 menos 9.81, que es 11.19. Y el número de golpes es 11, ¿no ven? Entonces copio los de abajo arriba. Ok. Ahora me voy al estrato 6. También está debajo del nivel freático, 11.19. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 17 golpes del SPT. Copiarlo de abajo arriba. Ok. Ahora me voy al estrato 7. Igual el mismo peso 11.19 es el efectivo. Y el número de golpes que tenemos en este estrato 7 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 23 golpes.
copio abajo arriba, luego me voy al estrato 8, también está debajo del nivel freático, su peso específico efectivo es 11,19 y el número de golpes vendría a ser, este es el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 32 golpes. Copio arriba abajo, ok, y me voy al último estrato, y el último estrato también tiene 11,19 de peso efectivo, que es 21 menos 9,81, y en este caso tenemos 31 golpes. ¿Sí? Entonces ponemos 31, copio abajo arriba, ok. Ahora sí le voy a poner la profundidad. El primer estrato está a 1 metro. Perdón, no es el primero. El primer estrato está a 1 metro, el segundo a 2, el tercero está en 4, ¿sí? El cuarto está en 6, el quinto está en 10, el sexto está en 13, el séptimo está en 17, el octavo está en 20 y el último estrato está a 22 metros. ¿Sí? Entonces digo, ok, y me dibujan mi estrato del suelo, ¿no? A 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6. ¿No es cierto? Y además me dice los números de golpes, 6, 8, 9, 14. 6, 8, 9, 14 y así sucesivamente. En el último tenemos 31 golpes. ¿No es cierto? Entonces ya hemos colocado todo lo del suelo y estamos listos para correr. Entonces venimos acá y aquí corremos. Y le voy a decir, este es pilote pena. ¿Sí? Guardo los datos. Y en el siguiente nos dice si queremos ver las salidas del DAT en forma de texto. Más cómodo es verlo en forma gráfica. ¿Ok? Nos pide ver si queremos ver en 3 dimensiones. ¿Ok? Y aquí tenemos los gráficos. ¿Sí? Entonces, en el primer gráfico nos van a salir las capacidades portantes de este pilote, la resistencia única por fricción, que vendría a ser, ¿dónde está? Vamos a calcularlo como un solo estrato, ¿sí? Pero podemos ver directamente la capacidad total del pilote o miren, en su defecto podemos ver esta carga combinada. Aquí se ven todos estos gráficos de acá y decimos que la resistencia a la fricción alcanza un valor máximo de 1600 kilonewtons, ¿sí? La resistencia a la fricción. Y nosotros teníamos en nuestro ejemplo, nos daba la resistencia última a la fricción, era 1240 kilonewtons. Y aquí tenemos 1600. Tenemos más. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no hemos utilizado el método de Coyle-Castello, hemos utilizado otro método que vamos a ver ahorita, sin darnos cuenta. Pero tampoco está tan lejos. Fíjense, 1500 versus no, sí, esto es fuste, ¿no? Sí. Versus 1200 es muy razonable la diferencia. Así son los pilotes, con distintos métodos, distintos valores. En la punta tenemos más o menos casi 1998, casi 1000, y en el ejemplo, ¿cuánto nos daba? Nos daba 1300, ¿ya? Y en este caso nos da 1000 solamente, ¿ok? Em, ¿Por qué no tenemos los mismos valores? Porque no es el mismo método. En el caso de la arcilla, el ASHTO, el FHWA, utiliza el método, hemos elegido el método alfa, ¿no ven? Aquí, ¿qué método hemos utilizado? No sabemos, ¿no ven? Vamos a ir a ver un ratito. Opciones. Métodos computacionales. No nos ha dicho en ningún lugar, pero si vemos en la presentación de Dani, ¿sí?
Para el caso de las arcillas, se ha utilizado el método de Tomlinson, que es el método alfa, donde teníamos el caso 1, caso 2, caso 3, por eso hemos tenido el mismo resultado que nuestro ejemplo, porque hemos utilizado el mismo. Pero en arena se utiliza el método de Norwood, donde nos dice que la capacidad de la punta está dada por un valor área de punta por Q sub P, y este Q sub P es un alfa por un NQ, un factor de capacidad portante. ¿Ya? Y para el fuste utilizaba, bueno, el NQ venía en base a estos gráficos, ¿sí? Eh, y para el fuste, ¿dónde están? Perdón, aquí está. Aquí está la punta y aquí está el fuste. Para el fuste nos dice que utiliza un método que dice es el área del fuste por un valor K, que es un coeficiente de presión lateral que va de 0,7 a 1, por un esfuerzo vertical efectivo por la tangente de D, donde D es el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote. ¿Ok? Entonces, este método es distinto al método de Coyle y Castello que nosotros hemos visto. Por lo tanto, no tendría por qué ser exactamente el mismo valor. ¿Sí? Pero, sin embargo, está en el rango. ¿No es cierto? O sea, cuando nosotros vamos a correr ¿sí? La resistencia última total nos da 2.587 kilonewtons. Y si queremos ver la capacidad del pilote a través de la profundidad, ¿sí? Entonces podemos ver de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este programa tenemos también otra forma de cálculo para el caso de las arenas, ¿ok? Si ustedes quieren conocer más de este método de cálculo del FHWA, justamente esta mañana estábamos viendo el texto, ¿no es cierto? Entonces pueden ir a indagar un poco más este método, de, que es el método de Norwood para las arenas. Para el caso de las arcillas ya hemos visto, es el mismo método alfa, ¿ok? Entonces básicamente esto es como un repaso de lo que se hubiera visto con Daniel, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna duda sobre esto. Entre dos métodos, ¿cuánto podría variar a lo mucho? Miren, a veces varía por el doble, ¿ya? Yo diría que no debería variar más del doble. Y eso genera pues mucha duda, ¿no es cierto? Uno dice, ¿qué voy a hacer si es el doble? ¿Cuál voy a utilizar? ¿No es cierto? Ah, algo que nos hemos olvidado acá es el factor de seguridad. Si volvemos al factor de seguridad, hemos utilizado, ¿dónde está? 3.5, ¿no es cierto? Pero en este programa está hecho para el AASHTO, para cumplir el AASHTO casi al pie de la letra, pero aparte tiene los métodos del API, ¿no? Entonces, cuando teníamos los suelos aquí, podíamos elegir el factor de reducción para el fuste y para la punta. No nos da la opción de factor de seguridad porque este calcula con el LRFD, pero nosotros podemos calcular ese factor si decimos que va a ser 3.5, factor de seguridad 0.28, o sea, el factor de reducción. Entonces le vamos a poner 0.28 a todos, ¿sí? Pues esto se va a aclarar un poco más la pregunta que me has hecho. 0.28, 0.28, 28, 0.28, 0.28. ¿Sí? Este 0.28 es como utilizar factor de seguridad 3.5, que es este que hemos utilizado en nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces decimos, ok, vamos a tener que decirle que queremos que corra de nuevo. Como estamos utilizando factor de reducción o factor de seguridad, estamos hablando de la capacidad admisible. Si vemos los resultados, ¿sí? Y vamos a ver todos,
Fíjate que la capacidad última ahora con factor de seguridad de 723. 723 kilonewtons son 72 toneladas. ¿Sí? 72 toneladas ya no es tan distinto de 74 que hemos calculado, ¿no? Lo que pasa es que esa diferencia que vimos antes de 200, cuando utilizan un factor de seguridad de 3.5, se disminuye. Entonces, ahora es más agradable, ¿no? Decir, este piloto resiste 723, o sea, 72 toneladas versus 74, no es tan grande. Entonces, bueno, si no, al lado de la seguridad, utiliza las 72 toneladas, ¿sí? Si no quiere estar del lado de la seguridad, utiliza 74 toneladas. Aplicando el factor de seguridad ya no es tan distinta la diferencia. Pero claro, este es un factor de seguridad de 3.5. Si utilizáramos 2, la diferencia sería un poco más importante. Entonces, en capacidad última puede ser hasta el doble, ¿ya? Dependiendo del método. Entonces, por eso es que siempre decimos hay que utilizar por lo menos dos métodos. Entonces, ya sabemos uno manual, ya tenemos otro computacional y vamos a ver otras formas también más adelante, porque los pilotos no solamente están solos, a veces están en grupos. ¿Ok? No sé si esto aclara un poco más la pregunta. Está bien, está bien. ¿Sí? Como les digo, yo no puedo decir que este método es mejor que el de el método beta. Sabe. Entonces, siempre tenemos que utilizar por lo menos dos para estar un poco tranquilos, porque no sabemos cuál es el más aplicable en nuestro medio. Lo grave es que ustedes utilicen el mejor de los dos y que decidan no hacer prueba de carga, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer siempre una prueba de carga, para que después se confirme que lo que ustedes han estimado realmente dé en la realidad. ¿Ok? Vamos a ver también pilotos hincados y hay otro programa que se llama Start. Vamos a ver también, perdón, vaciados. Hay otro programa para pilotes vaciados y después vamos a ver elementos finitos y cuando veamos elementos finitos vamos a ver estas otras cosas, esta curva de ciencia, vamos a volver de ver este programa, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces ya tienen cómo hacer la tarea, que es repetir los mismos ejemplos, las mismas dos tareas que tenían. Ustedes tenían unos pilotes en arena, en esta misma arena, de 30 centímetros de diámetro y de 11 metros de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, esa tarea también la tienen que repetir con este programa y en el caso de la arcilla, también tenían este mismo ejemplo como tarea, pero era un pilote de 11 metros, de 30 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Entonces, tienen que repetir también esto acá, ¿no? Bueno, no se olviden siempre guardar los datos. Bueno, si no hay preguntas, entonces, bueno, podríamos despedirnos. El día lunes nuevamente pasamos clases. Ya el día lunes sí o sí tenemos que ver los pilotes vaciados in situ. Con esto casi ya estamos terminando los hincados, pero luego vamos a ver los grupos de pilotes. Vamos a ver vaciados in situ y luego grupos de pilotes. ¿Ok? Entonces ya están habilitados como para terminar esta tarea del programa, ¿no ven? Sí, sí, sí. ¿Ok? Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos despediremos. Que tengan un buen fin de semana. Les agradezco. Mil disculpas por la confusión de la hora. Y por favor, el que haya grabado la clase, por favor, compártala para los que no hayan podido ingresar. ¿Ok? Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.